leyendo en el libro de Salmos y a la par vamos a leer también en el libro de Esdras. Busquen en su Biblia, por favor, en el Salmo 119. Vamos a leer solamente algunos versículos del Salmo 119 y a la par vamos a buscar en Esdras. Salmo 119, solamente el versículo número 105 y después vamos a leer el 126 también. Salmos 119, versículo 105, dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Permítanme leerlo una vez más: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora vayamos por favor al versículo 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por lo bueno que eres tú con nosotros. Señor, en este día, Señor, que nos hemos reunido con el propósito de poder alabarte, poder glorificar, Señor, tu santo nombre. Señor, yo te ruego, Señor, que yo no sea un estorbo para tu palabra, sino que tú seas, Señor, quien hable al corazón de cada uno de nosotros para poder, Señor, llevar a cabo, Señor, lo que tú quieres que hagamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner a tu palabra, Señor, como lumbrera en nuestro camino, como una lámpara a nuestros pies en este mundo de obscuridad. Te ruego, Señor, que tú bendigas la exposición de tu palabra y que me des la sabiduría, la gracia, Señor, que necesito. Aún yo mismo me despojo para rogarte que tu Santo Espíritu sea quien hable a través de mí y que, Señor, tú hables al corazón de cada uno de mis hermanos y nos exhortes a cada uno de nosotros a poder traer, Señor, tu palabra, a poder leerla, a poder cuidarla, a poder valorarla como lo que es la palabra de Dios. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Muchísimas gracias. Recuerdo hace algunos años ya, fui con uno de mis primos y estábamos yendo aquí a Cuetzalan y estábamos en una cueva y fuimos con un guía y este guía llevaba diferentes lámparas. Pero estando dentro de esa cueva, era una cueva profunda, era un lugar donde había murciélagos y se tenía uno que meter bien profundo y estábamos dentro de ese lugar cuando nuestro extraordinario guía se le acabaron las lámparas. Estábamos dentro de una cueva, nos habíamos inclusive metido juntamente con mis primos y en una parte nos habíamos metido básicamente como soldados, arrastras, estábamos ahí arrastras y nos metimos hasta otro lugar y llegamos a un lugar donde se veía y se escuchaban murciélagos y estábamos dentro de ese lugar y en ese lugar, justo ahí, a nuestro guía se le acaban las baterías de las lámparas. Por fortuna uno de mis primos llevaba una videocámara y dentro de su videocámara tenía un flash y gracias a eso, bueno, reconociendo a Dios primero, gracias a Dios, pero también utilizando esa última luz que teníamos, lo primero que hicimos fue vámonos a buscar la salida, porque si nos quedábamos ahí no había manera para poder salir. Era un lugar, no sé si ustedes se han metido a un lugar así, a una cueva, donde abren los ojos, los cierran y se ve igual, se ve negro, se ve oscuro y no se ve nada. Yo doy gracias a Dios porque mi primo llevó esa lámpara, si no, yo creo no hubiéramos salido de ese lugar. No había manera, ni a tientas podíamos salir. La palabra de Dios dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es como una lámpara, como una lumbrera que alumbra en un lugar oscuro donde vivimos en un mundo cada día más oscuro, cada día más inmoralidad, cada día más personas que están alejados del conocimiento de Dios, cada día más drogas, cada día más vicios, cada día más inmoralidad, cada día más pecado en nuestra sociedad. Y vivimos en un mundo donde desafortunadamente la oscuridad está cada día siendo más y más densa, pero en medio de esa oscuridad Dios ha dejado a cada uno de nosotros como cristianos
una lumbrera que puede anunciarnos el camino de Dios, una lámpara por medio de la cual nosotros podemos saber discernir el camino, podemos nosotros saber qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que le gusta a Dios, qué es lo que no le gusta a Dios. Podemos nosotros a través de esta lámpara poder llegar al camino de la felicidad, al camino de la prosperidad inclusive, pero sobre todo llegar al camino del conocimiento de Dios, queridos hermanos. Dios nos ha dejado su palabra como una lumbrera. Dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios, queridos hermanos, es un libro, no un libro común y corriente, es un libro sobrenatural, es un libro que sobrepasa cualquier otro escrito, cualquier otro pensamiento, cualquier otra filosofía, cualquier otro tipo de enseñanza. La palabra de Dios es sobre todos los libros. Cuando leemos la palabra de Dios en el Salmo 119, este es el capítulo que encontramos, el capítulo más largo de la Biblia. Si ustedes algún día les preguntan cuál es el capítulo más largo de la Biblia, ustedes fácilmente podrán decir es el capítulo 119 del libro de los Salmos. Y si les preguntan a ustedes cuál es el capítulo que está en medio de toda la Biblia, es el Salmo 118. Y si les preguntan cuál es el capítulo más chico de toda la Biblia, es el Salmo 117. Salmo 117, el capítulo más pequeño. Salmo 118 contiene el versículo central de todos los versículos de la palabra de Dios. El Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia. Pero ¿de qué habla este capítulo más largo de toda la Biblia? De hecho, la Biblia no nos dice quién fue quien escribió este salmo, pero este salmo en cuanto a la literatura, es una obra de arte, es algo que excede inclusive muchísimos escritos, inclusive de Shakespeare, de todos aquellos escritores muy famosos. Este capítulo de la Biblia, el Salmo 119, es un capítulo sobrenatural. Vean, porque solamente les voy a dar algunas especificaciones. El Salmo 119 contiene 22 secciones que a su vez son las 22 letras del alfabeto hebreo. Y está escrito de una manera acróstica. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando nosotros escribimos de una manera acróstica, se refiere a que vamos a poner una letra, en este caso, en el Salmo 119, del versículo número 1 al versículo número 8. Todos esos versículos en el original fueron escritos con la primera letra del alfabeto en hebreo, que es la letra Aleph. Fueron escritos, la primera letra fue la Aleph, y empezaron a escribir todo ese versículo y todos estos 8 versículos de la manera acróstica. De igual manera, los siguientes 22 secciones que son, o 21 secciones que contienen los 22 versículos de este alfabeto en hebreo, entonces es escrita de esa manera. Es una manera extraordinaria. Pero ¿quién escribió este capítulo? Algunos piensan que este capítulo de la Biblia fue escrito por Esdras, precisamente. Hace un rato leíamos en Esdras y les pedí que abrieran su Biblia en Esdras, y dice la palabra de Dios en el versículo número 6 acerca de Esdras, que Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. ¿Alguien sabe lo que es un escriba o lo que era un escriba en los tiempos bíblicos? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Quién era un escriba en la Biblia? Bueno, déjenme decirles, un escriba en la Biblia era una persona que se dedicaba a redactar. Obviamente no tenían copias. Yo hoy en día puedo sacar copia de este papel ahí en mi oficina, pero en aquellos tiempos no había un centro de copiado, no había una máquina para poder reproducir de una manera fotográfica algún escrito, y para ello había personas que se les conocía como escribas, que ellos escribían o redactaban o copiaban la palabra de Dios de una manera física, de una manera a mano, pues las escribían. Imagínense estar escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo. Este era el trabajo de un escriba. Un escriba no era cualquier tipo de persona. Un escriba era una persona sumamente conocedora de la palabra de Dios. Imagínense, si ustedes escribieran el libro de Proverbios unas 20 veces, yo les aseguro que se les quedaría gran parte del libro de Proverbios, porque lo estamos escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo.
y eso es lo que hacían precisamente los escribas. Entonces Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que le pidió por la mano de Jehová, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y dicen más adelante en el versículo número 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Versículo 11, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos. Versículo 12, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba erudito en la ley de Jehová, en la ley de Dios. Continúa. Pero queridos hermanos, aquí vemos que Esdras no era cualquier persona, era una persona sumamente, un erudito, una persona que estudiaba, que escudriñaba, que buscaba constantemente en la ley de Dios. Esdras era un escriba, alguien que constantemente estaba redactando la palabra de Dios. Esdras, aparte de eso, había preparado su corazón para inquirir. La palabra inquirir quiere decir aprender cuidadosamente de la palabra de Dios. Y Esdras, inspirado aparte por el Espíritu Santo, es quien escribe el Salmo 119. Una tradición hebrea nos los dice. Y Esdras escribe siendo un conocedor de la Biblia, siendo un conocedor de Dios, siendo una persona sumamente estudiosa, siendo una persona que sin lugar a dudas Dios estaba usando en aquellos tiempos. Pero cuando escribe el Salmo 119, nosotros encontramos que este hombre llamado Esdras escribe la mayoría de estos versículos, ¿saben? Hablan acerca de la palabra de Dios. De hecho, este salmo está compuesto de 176 versículos. Véanlo ahí en sus Biblias para que no digan que yo les estoy inventando. Vean en el Salmo 119, al final termina en el versículo 176. ¿Sabían ustedes que 174 de los 176 versículos de este salmo hablan de la palabra de Dios? Hablan y se expresan acerca de los estatutos de Dios, de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios, de los testimonios de Dios, de la palabra de Dios, etc. Hablan acerca de la palabra de Dios, todos estos versículos. Es decir, que el capítulo que tenemos, el capítulo más largo de la Biblia, se dedica a Esdras a escribirnos acerca de la ley de Dios. Y entre esos versículos dice la palabra de Dios que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos alumbra en esta ciudad oscura, en este mundo oscuro. Pero vivimos en tiempos, queridos hermanos, en donde la palabra de Dios está siendo atacada. ¿Sabían ustedes que el libro más atacado a lo largo de la historia ha sido la palabra de Dios? Desde los tiempos pasados, desde el primer siglo de nuestra era, el libro más atacado ha sido la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando llegó el tiempo de lo que se conocía como en la historia como la Santa Inquisición, donde la iglesia tradicional trató de destruir todos los ejemplares que se tuvieran de la palabra de Dios, y de hecho en gran parte lo lograron, y destruyeron y quemaron los evangelios y quemaron las cartas de Pablo, e hicieron muchas cosas tratando de destruir la palabra de Dios. Y a lo largo y ancho de la historia encontramos que el libro más atacado ha sido la palabra de Dios. ¿Pero por qué ha sido el libro más atacado? Bueno, porque contiene la palabra, o porque es, la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, por eso no es un libro ordinario, es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. La palabra de Dios contiene el evangelio que puede llevarnos a la salvación, por el medio del cual nosotros reconocemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero la palabra de Dios en nuestros días está siendo atacado aún por diferentes sectas. Existen sectas en nuestros días de las cuales están invalidando la ley de Dios. Hay sectas en nuestros días que están de tal manera invalidando la ley de Jehová, que el escritor sagrado dijo: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Lo voy a hacer con todo respeto, pero yo aquí tengo 4 ejemplares distintos a la palabra de Dios, y los voy a mencionar en un orden, y lo voy a hacer con todo respeto.
No, mi intención no es criticar a nadie, sino mi intención es darle la validez a la palabra de Dios que debe tener. En mis manos tengo lo que se conoce como la Torá. La Torá son los escritos de Moisés. Habla acerca de la ley de Dios. Fueron inspirados por Dios los primeros 5 libros de la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los libros inspirados por Dios. Pero aquí tengo en mis manos un libro que utilizan los judíos. Los judíos obviamente son las personas que el pueblo de Dios, el pueblo que Dios utilizó para dejarnos por escrito acerca de la historia del pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios, dice la palabra de Dios en Juan 1:12, que Jesús a lo suyo vino, a su pueblo vino y los suyos no le recibieron. Ellos no creyeron en el Mesías. Ellos estaban esperando a un libertador físicamente, pero no entendieron todo lo que conllevaba espiritualmente la salvación y la muerte del Salvador en la cruz del Calvario. Aquí tenemos entonces lo que se conoce como la Torá o la Tanaj. Esto se le conoce y estos son los escritos que tienen el pueblo judío hasta nuestras fechas. Ellos no tienen el Nuevo Testamento, tienen todo lo que tenemos nosotros como el Antiguo Testamento, pero no creen en los escritos nuevo testamentarios. Ellos no creen en los evangelios, en el libro de Hechos. Ellos no creen en las cartas paulinas, en las cartas generales, ni en el libro de Apocalipsis, en el libro profético de la palabra de Dios. Es decir, que esto no está completo. Con todo respeto lo digo. ¿Por qué? Porque los judíos creen en esto, pero no tienen el Nuevo Testamento, no han creído en el Mesías, y por consecuencia un judío sin el Mesías no puede ser salvo. Enseguida tengo otra porción o otro libro que se le conoce, es la Biblia de los católicos. La Biblia católica contiene más libros que la Biblia que tenemos nosotros. El Nuevo Testamento es igual, pero en el Antiguo Testamento contiene más libros. En la primera vez que se redactaron 13 libros más. Después le bajaron a 11 libros y después le bajaron a 7. Y hay diferentes movimientos católicos que en ocasiones usan 9 libros más, otros utilizan 11 libros más, otros utilizan 13 libros más. Y varía, depende de algunas doctrinas que ellos mismos tienen. Pero yo les voy a mostrar lo que en la misma Biblia católica dice. No estoy sacando otro libro que haya escrito alguna otra persona, sino voy a citar solamente algo. Esto no es algo inspirado por Dios. Y de hecho, en el apéndice que voy a leer yo ahorita del libro de Judith, dice lo siguiente, vean. No emplearemos mucho tiempo en demostrar. Esto es lo que está escrito aquí. Si alguien lo quiere pedir al final, puede verlo. Ahora, esto no es inspirado por Dios, repito. No emplearemos mucho tiempo en demostrar que toda esta historia es una ficción. Desde el primer versículo nos habla de Nabucodonosor, rey de los asirios, mientras que era rey de Babilonia y aplastó a Siria. Los discursos de su general Holofernes son caricaturas fuera de toda realidad y a cada instante se encuentran anacronismos. Es decir, que en los mismos escritos de la Biblia católica están diciendo, este libro que estoy escribiendo es algo ficticio. Es algo fuera de la razón, es algo fuera de todo. Y lo dice la misma Biblia católica. ¿Qué nos da a entender? Bueno, la palabra de Dios dice acerca de esto. Vean lo que dice acerca de esto en Apocalipsis capítulo número 22. La Biblia Dios es muy celoso en su palabra. Y dice en el versículo número 18, yo testifico, está escribiendo Juan a punto de cerrar la revelación nuevo testamentaria. Y dice, yo testifico a todo hombre que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Dios condena esto. Ahora, esto es algo fuerte. ¿Por qué nosotros no podemos añadirle un solo libro, una sola letra a la palabra de Dios? Porque la misma Biblia da testimonio que el que le añada a esas cosas, Dios traerá las plagas sobre estas personas. Y saben, la misma Biblia católica dice que son escritos ficticios. Y solamente les di uno de los 9 que vienen en este ejemplar.
Aparte de eso, en nuestros días tenemos otro libro que utiliza una secta llamada los mormones. Y lo digo con todo respeto, pero también con toda autoridad. Este libro que yo tengo aquí en mis manos, se le conoce y dice el título, el libro de Mormón, el otro testamento, en otros dice el otro evangelio de Jesucristo. Es decir, que este libro nos habla de una serie de fantasías que se ideó un hombre llamado John Smith. Y si ustedes lo leyeran, yo estuve leyendo solamente la introducción, y son puras fantasías, uno se da cuenta que no es la palabra de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia concerniente a todo esto? Vean lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo número 1. Gálatas capítulo número 1, Pablo escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, versículo número 6 en adelante dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Ven lo que dice aquí? Otro testamento, otro evangelio de Jesucristo, otro evangelio. Vean lo que dice Pablo: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, decía Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, ¿saben quién supuestamente inspiró esto? El ángel Moroni. Un ángel del cielo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, el tal sea maldito. Esa es la palabra anatema. Anatema significa maldito. Es decir, que Dios está condenando a esto. ¿Por qué? Porque Dios sabía todo lo que iba a acontecer. Aparte de eso, existen otros escritos, y aquí tengo lo que se le conoce como la traducción del Nuevo Mundo, de las Santas Escrituras. Esto es el libro que utilizan los testigos de Jehová. Le llamo libro y no le llamo Biblia con toda conocimiento, porque este libro no es la palabra de Dios. ¿Por qué me atrevo yo a decir eso? Bueno, porque este libro le han quitado versículos completos de la Biblia. Le han quitado partes que conllevan una doctrina. Por ejemplo, ¿se acuerdan hace un rato que yo les decía acerca de que el verbo fue hecho hombre? El verbo se encarnó. Aquí lo ponen. Y otro Dios, como un Dios pequeño, minimizan a Cristo, minimizan la obra de Cristo. Existe un versículo en el cual dice en Primera de Juan, capítulo número 5, dice que y estos tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos tres son uno. ¿Saben de lo que habla eso? De la Trinidad. Pero como ellos no creen en la Trinidad, entonces quitaron ese versículo. Y quitan versículo tras versículo. Por ejemplo, en Romanos 9:5 nos dice acerca de que Jesucristo es Dios, y lo dice claro en la versión original. Pero ellos, como no creen que Jesucristo es Dios, entonces quitan esos versículos. Por eso, estos, queridos hermanos, no son en sí la palabra de Dios. Encontramos en la misma palabra de Dios que si alguno quitare de alguna de las cosas, vean lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo número 22, y esto es la sentencia que Dios da a aquellas personas que se atrevan a quitarle versículos a la Biblia. Vean lo que dice el versículo 19: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, y se está refiriendo a toda la palabra de Dios, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Y saben? Los testigos de Jehová no creen en el cielo, no creen en el infierno, no creen en muchas cosas, porque Dios ha quitado su parte del libro de la vida. Ellos por eso no creen en ello. Por eso les digo que el libro que tenemos nosotros aquí, la palabra de Dios, este libro fue inspirado verbal y plenariamente, es decir, palabra por palabra, es decir, toda la escritura fue inspirada por Dios. Este libro, esta Biblia que nosotros utilizamos es la versión Reina Valera 1960. ¿Por qué nosotros utilizamos esta versión? ¿Por qué no utilizamos algún otro de los escritos? Bueno, porque hemos visto que a algunos se le conoce como otro evangelio de Jesucristo, algunos le han añadido, algunos les han quitado, algunos no tienen el Nuevo Testamento. Pero ¿por qué nosotros utilizamos este bendito y sagrado libro, la palabra de Dios, la versión Reina Valera 1960? Bueno, déjeme explicarle algo. Cuando en los tiempos, en el siglo XVI,
No había ejemplares en el siglo XV, siglo XVI, no había ejemplares de la palabra de Dios en los idiomas originales. Una de las causas por las cuales vino lo que se le conoce como todo lo que hizo Martín Lutero y acerca de la Reforma, era porque en aquellos tiempos la palabra de Dios estaba solamente en el griego original, en el hebreo original, en el arameo original, sus porciones, y estaba traducida solamente en el latín. De hecho, en algunas de nuestros pueblos aquí en México se dan misas en latín. ¿Saben por qué? Porque la Biblia únicamente en aquellos tiempos se utilizaba en ese idioma, en el latín. Un sacerdote católico romano, obviamente, se ponía en contra de la congregación y daba su misa en latín. Y nadie entendía nada y nadie sabía nada y nada. Solamente tenían que besarle la mano al sacerdote y un montón de cosas. Pero en sí, muchos de los pueblos vivían en ignorancia. Fue hasta el siglo XV y XVI cuando se levantaron hombres como Martín Lutero, como Casiodoro de Reina, como Cipriano de Valera, que estos hombres tradujeron la Biblia de los idiomas originales a los idiomas comunes. Por ejemplo, en nuestro castellano, en el castellano, en el idioma español, nosotros por eso encontramos que la Biblia tiene vosotros y comeréis y haréis y ese tipo de castellano antiguo, porque fue traducido hace cerca de 400 años. Y queridos hermanos, el libro que tenemos, ¿por qué es importante que haya sido traducido de los idiomas originales a los idiomas comunes, por decirlo de alguna manera, al inglés, al español, al portugués, al francés, a ese tipo de idiomas? ¿Por qué? Porque al traducirlo de los idiomas originales, eso da una mayor certeza en las palabras. Este libro que yo tengo aquí fue traducido, por ejemplo, del idioma inglés. No fue traducido del hebreo, ni del griego, ni del arameo. Fue traducido del idioma inglés. Y lo tradujeron del inglés al idioma español. ¿Qué pasó con eso? Bueno, eso hace que cuando nosotros es traducida la Biblia a un idioma y después es traducida de ese idioma a otro idioma, entonces empieza a haber detalles, empieza a haber ahí cambios, empieza ahí a haber modificaciones. ¿Por qué? Porque quienes los tradujeron fueron seres humanos y ahí cabe la posibilidad de que haya errores. Yo tengo en esta palabra, en esta Biblia, por ejemplo, podría haber algún error. Yo les digo, no hay errores. Pero en cuanto a la redacción, pudiera haber alguno, pudiera haber una coma de más y algo así, pero se está refiriendo a que no fue un error de un ser humano, tal vez en la imprenta, tal vez en la escritura, pero en los idiomas originales, la palabra de Dios es sobre todo libro. ¿Por qué debemos amar nosotros la palabra de Dios? Quiero darles algunos argumentos. En primer lugar, quiero decirles que la palabra de Dios ha sido el libro, en cuanto a la literatura, el libro más hermoso de todos los escritos. No existe otro libro debajo del cielo que contenga tantas parábolas, hipérboles, tantas figuras de lenguaje como lo contiene la palabra de Dios. Los eruditos, las personas que estudian la literatura, pueden y se quedan con la boca abierta cuando se dan cuenta de la riqueza en cuanto a la literatura de la palabra de Dios. Además, la palabra de Dios es el único libro que contiene 66 libros y cada uno de ellos contiene tiene una continuidad. ¿Cómo es posible que un escritor cerca de 4,000 años antes de Cristo, como lo fue Moisés, escribiera cosas que el mismo apóstol Juan, cerca de 100 años después de Cristo, escribiera? Es algo increíble cómo la palabra de Dios tiene una continuidad, cómo va embonando versículo por versículo. Por eso es que nosotros a veces como predicadores les abrimos la Biblia aquí y se acuerdan de lo que veíamos del tabernáculo, les decíamos acerca de las 3 puertas, que una significa el camino, otra significa la verdad y otra significa la vida. ¿Y cómo podemos unirla aquí en Juan capítulo número 14, donde dijo Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida? ¿Cómo podemos hacer eso? Porque la palabra de Dios es el
único libro que contiene esa continuidad. No existe otro libro así. No existe un libro que se le compare a la palabra de Dios. Aparte de eso, el mensaje central de la Biblia es el Señor Jesucristo. Toda la Biblia habla acerca de Cristo. En la primera mención se le conoce como el protoevangelio, y encontramos ahí en Génesis 3, versículo número 15, acerca de la simiente de la mujer, y nos habla de esto. ¿Saben quién era la simiente de la mujer? Estaba hablando de Cristo. El arca de Noé es un tipo de Cristo. La serpiente en el desierto es un tipo de Cristo. El sumo sacerdote es un tipo de Cristo. Encontramos a David, es un tipo de Cristo. Encontramos a José, personajes y tantas cosas que nos hablan acerca de Jesucristo. No existe otro libro bajo el cielo que pueda compararse a la palabra de Dios, queridos hermanos. Es un libro extraordinario, es un libro sobrenatural, es un libro que revela la voluntad de Dios. Así es de que la palabra de Dios ¿por qué debemos amarlo? Porque no hay otro libro que se le pueda comparar. Antes de que usted lea el TV y novelas, antes de que usted lea alguna revista, lea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios puede y tiene el poder de transformar sus vidas, tiene el poder de cambiar a una persona, a un hijo rebelde, tiene el poder de cambiarlo en una persona noble, a un drogadicto, tiene el poder de transformarlo en una persona libre, en la libertad de Cristo, queridos hermanos, porque es un libro sobrenatural, un libro que sobrepasa todo entendimiento. Debemos amar la Biblia porque la Biblia es revelada por Dios. Esto significa, dice, no tienen que ir ahí, yo solamente lo leeré. Primera los Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La palabra de Dios es el único libro revelado por Dios. Dios se reveló al hombre por medio de su palabra. Dios nos reveló la creación, Dios nos reveló la Shekinah, la gloria de Dios. Dios nos ha revelado la historia del pueblo de Dios. Dios nos ha revelado la salida de Egipto. Dios nos ha revelado tantas cosas. ¿Pero por qué? Porque la palabra es revelación de Dios, ha sido revelada por Dios. Aparte de eso, debemos amar la Biblia porque es el único libro inspirado verbal y plenariamente por Dios. No existe otro libro en el cual Dios haya inspirado a los que escribieron para que sus palabras fueran plasmadas con todo lo que Dios había permitido. A pesar de eso, para eso dice la palabra de Dios, acompáñenme en 2 Corintios capítulo número 3 versículo número 16. Lo conocen de memoria la mayoría de ustedes, lo voy a citar. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero toda la palabra es inspirada por Dios. Esto significa el soplo de Dios. La palabra en el griego es una palabra que se podría pronunciar como teuneutos. Esto significa que Dios sopló, Dios inspiró a los escritores sagrados para que dejara la voluntad de Dios, no la voluntad de los escritores, sino la voluntad de Dios pudiera ser plasmada por escrito. Dice la palabra de Dios también en 2 de Pedro capítulo número 1, versículo número 19, lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones? Entendiendo esto, que ninguna palabra de la profecía fue traída por interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. La palabra ahí para inspirado es una palabra en el griego que se puede escribir como fero. Fero significa como un barco que es guiado por donde el viento lo quiere llevar. De igual manera, Dios instruyó a aquellos escritores para que ellos fueran inspirados por el Santo Espíritu. Estos santos hombres de Dios, cerca de 40 escritores tenemos, pero solamente un autor. El autor de la Biblia es Dios, quien inspiró
palabra por palabra, tilde tras jota, todas las palabras que tenemos en la palabra de Dios. Nosotros como Iglesia Bautista creemos en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia. ¿Qué significa? Que creemos que cada letra, cada coma, cada acento fue inspirado por Dios. ¿Por qué lo creemos? El Señor Jesucristo dijo que tenía que cumplirse la ley y no iba a pasar ni una jota ni una tilde. Eso significa en el idioma que fue escrito en el griego, una jota es la letra más pequeña del alfabeto en griego, y la tilde es una coma, la puntuación más pequeña de ese idioma. Es decir, que esto era el libro inspirado por Dios. Pero queridos hermanos, como doctrina, nosotros sabemos entonces que la Biblia es revelada por Dios, es inspirada por Dios, y aparte de eso, creemos nosotros en que la Biblia es revelada, inspirada, y aparte creemos en la iluminación. No voy a entrar en todo esto, pero la iluminación es la ayuda sobrenatural que Dios le da al cristiano para entender la palabra de Dios. Creemos aparte en la interpretación de la Biblia. Esto se le conoce como una rama científica, como la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que nos ayuda a interpretar de una manera correcta la palabra de Dios. Porque hoy en día se levantan un montón de maestros supuestos de la palabra de Dios, un montón de hombres que cada uno proclama su propia bondad. Cada uno dice, no, es que así debe de ser, así debe de ser, así debe de ser. Pero ¿cómo podemos realmente nosotros interpretar la palabra de Dios? Número uno, por la iluminación. Dios nos ilumina, el Espíritu Santo nos hace comprender lo profundo de Dios, dice en 1 Corintios. Y aparte de eso, dice la palabra de Dios que también hay una ciencia para poder entender la palabra de Dios. Yo podría agarrar, y he escuchado de personas que hacen esto: a ver, yo quiero conocer la voluntad de Dios, a ver qué quieres Dios para mi vida el día de hoy, a ver, aquí, y vamos a ver, sin embargo, corre y ve y haz esto. ¿Saben que eso es una manera errónea de interpretar la palabra de Dios? Hay pasajes de la palabra de Dios que nosotros inclusive mal o torcemos, transgiversamos, tomamos de una manera mal. Y nosotros debemos prepararnos para poder interpretar la palabra de Dios de la mejor manera. Debemos interpretar la Biblia de una mejor manera. ¿Por qué? Porque la Biblia es el libro de Dios, queridos hermanos, y debemos estudiarla, debemos nosotros buscar la mejor interpretación para poder nosotros encontrar cómo debemos interpretar la Biblia. No al garete, no nada más así, esto por decirlo, porque habemos en ocasiones, habemos predicadores que podríamos torcer la palabra de Dios para un propósito. ¿Me ayudas a ver si le puedes agarrar? Para nuestro propio propósito. Por ejemplo, hay predicadores que utilizan la palabra de Dios como para su propio bien. Hay personas que toman la palabra de Dios y dicen, no, es que yo creo que es así. No, yo creo, existen tantas desviaciones en nuestros días. Existe una doctrina de una denominación, y por respeto al púlpito me guardo esto, pero una de las cosas que pasa es que en una denominación inclusive le llamaban al vómito, le llamaban vómito santo. Se desmayaban, hacían toda clase de cosas, ahí se aventaban y se tiraban y toda clase de cosas, atropellando todo lo que conlleva el contexto general de la palabra de Dios. Queridos hermanos, debemos interpretar nosotros como cristianos la palabra de Dios de la mejor manera. Por eso es que debemos prepararnos. Usted se dio cuenta que Esdras era versado en la ley de Dios. Esdras era un erudito. Esdras era una persona que era un escriba, alguien que conocía la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos interpretar la palabra de Dios de la mejor manera. ¿Por qué? Porque no es un libro común y corriente. La palabra de Dios debemos amarla, porque queridos hermanos, es el único libro de la humanidad que tiene vida en sí. Como cristianos creemos en esta doctrina que se le conoce como la vitalidad de la Biblia. Es decir, que la Biblia tiene vida en sí. Por vitalidad debemos entender que la Biblia es el único libro que tiene vida en sí. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo número 4. Acompáñenme por favor. Ahorita les voy a pedir que abran más versículos. Estoy dando mi introducción.
No se espanten, todavía ya vamos avanzados. En Hebreos capítulo número 4, versículo número 12 dice, porque la palabra de Dios es que viva. El único libro que tiene vida en sí se le conoce como la palabra de Dios. Yo les mostraba hace un rato este libro que fue escrito por un hombre y es tomado de la palabra de Dios. Habla del tabernáculo, pero este libro no fue inspirado por Dios y no tiene vida en sí. El único libro que tiene vida en sí es la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo saber que la palabra de Dios tiene vida en sí? Bueno, tiene poder para salvar a una persona pecadora, contiene juicio, quebranta los corazones más duros, tiene el poder de convertir el alma, alegra el corazón, puede hacer sabio al sencillo, puede darnos la santificación. Es como una lámpara y este libro, queridos hermanos, nos ayuda en nuestro caminar diario. Es decir, que este libro es sobre todos los demás libros. Así es la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios, ahí donde leíamos hace unos momentos, ahí en el Salmo 119, Esdras está escribiendo y se da cuenta del contexto en el cual él mismo estaba viviendo y aparte está siendo inspirado por el Espíritu Santo para los postreros tiempos. Y dice en el versículo 126, tiempo es de actuar, oh Jehová. Está en medio de su escrito, está diciéndole a Dios, Señor, tiempo es de que actuemos, tiempo es de que hagamos algo. ¿Por qué? Porque han invalidado tu ley. Por eso nosotros como cristianos debemos amar sus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Queridos hermanos, debemos aprender a amar, a valorar lo que tenemos en nuestras manos. Es un libro que ha perseverado, es un libro que fue inspirado, es la revelación de Dios al hombre, es la palabra de Dios que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa con nosotros como cristianos? Muchos de ustedes, al igual que yo, estamos invalidando la ley de Dios al simplemente no tener ni siquiera un ejemplar de la Biblia en nuestros hogares. Venimos a la iglesia y muchos de nosotros no traemos la palabra de Dios. A mí me da tristeza cuando veo a algunos de los que somos fieles aquí en la iglesia y tienen que recurrir a la palabra de Dios allá atrás, porque tenemos ciertamente acá en la iglesia algunas Biblias, pero esas son para los visitantes, no son para nosotros. El cristiano, debemos nosotros valorar la palabra de Dios y debemos nosotros asentar que este libro es un libro sobre todos los demás, y por eso no debemos avergonzarnos de traer la Biblia. Muchos de los cristianos jóvenes, algunos dicen, no, es que yo voy a tener una Biblia chiquita de bolsillo de este tamaño para que me la meta en la bolsa y todos mis amigos, nadie se entere que yo soy cristiano, y les da vergüenza. El apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16, porque yo no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Debemos nosotros traer la palabra de Dios y no se avergüence de ser cristiano, queridos hermanos. Cristo no se avergonzó de estar semidesnudo en la cruz del Calvario. Él estuvo dispuesto a dar su vida por usted y por mí. ¿Por qué nos vamos a avergonzar nosotros? Algunos de nosotros podríamos avergonzarnos tan solamente de traer la palabra de Dios. Hermanos, debemos traer la palabra de Dios aquí a la iglesia. Debemos nosotros traer las Biblias. Hermanos, tengan por costumbre traer su Biblia. Y si tienen una de esas grandototas, no le hace, tráiganse esa. A veces hay algunos hermanos que dicen, no, es que yo llevo aquí en mi celular o en otro lugar porque ya no veo. Existen Biblias a tamaño, mi papá tiene una de este tamaño, bien grandota. Se cae y parece que se cae el ropero, pero está bien grandota la Biblia. Pero queridos hermanos, no debemos avergonzarnos de traer la palabra de Dios. Debe ser nuestro honor y nuestro grande privilegio contar con un ejemplar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este libro ha pasado las décadas y los siglos. Hubo tiempos en los cuales fue prohibida tener la palabra de Dios. Hubo tiempos en los cuales personas, por traer la palabra de Dios en sus manos, eran asesinadas. Y hoy en día vivimos en un país libre hasta esta fecha. No sabemos el día de mañana. Quizá el día de mañana pongan una ley en la cual se ha prohibido traer una Biblia. ¿Y saben? Ahí se va a ver quién es el de verdad cristiano.
Queridos hermanos, nunca se avergüence de traer la Biblia. La Biblia no es para que vamos a agarrar y a ver, Saraí, pásame tu número telefónico. No tengo dónde escribir, pues voy a escribir aquí en la Biblia. Y tienes llenos de recetas de cocina, tienes llenos de firmas de pastores, tienes firmas de un montón de cosas. La palabra de Dios, queridos hermanos, no es un libro para poder agarrarlo de esa manera. Es la palabra de Dios y debemos tener celo, debemos tener amor, porque este libro, queridos hermanos, es el libro que sobrepasa a todos los demás. Contiene el escrito, la carta de amor de parte de Dios a un pecador tan vil como yo. Contiene el plan de salvación. Queridos hermanos, debemos cuidar, valorar, estimar la palabra de Dios. Y Esdras escribía y decía: tiempo de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. ¿No será que nosotros como cristianos estemos invalidándola al no leerla? Yo recuerdo una vez a un joven, estábamos en un culto de jóvenes, no aquí en esta iglesia, en alguna otra iglesia, y estábamos en el culto de jóvenes, y después de que terminó el culto de jóvenes, yo vi una Biblia y ya la vi ahí, estaba en la banca, y ya la agarré, tomé la Biblia y vi el nombre, y ya dije, no, pues voy a ver, y la dejamos toda la semana ahí. Después yo le pregunté: oye, ¿cuántas Biblias tienes? Y me dice: nada más una, pero la verdad no la encuentro. ¿Quién sabe dónde la dejé? Y yo le dije: oye, ¿y leíste la Biblia a pesar de que no la encuentro? No, pues no tengo otra, nada más tengo esa. Y muchos de nosotros estamos invalidando la ley de Dios al tan solamente no leer la Biblia. Tenemos este escrito, tenemos estos mandamientos de parte de Dios, y muchos de nosotros no estamos leyendo la palabra de Dios como deberíamos. Yo le preguntaría a usted: ¿cómo va en su lectura bíblica? Esdras escribió: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. ¿No será que entre nosotros pase lo mismo de invalidar la ley de Dios y no poner la ley de Dios como lo hizo Esdras, como lo hizo Pablo, como lo hicieron los antiguos, como lo hicieron en los tiempos de las persecuciones en nuestra era? Queridos hermanos, muchos de nosotros podríamos invalidar la ley de Dios, pero es tiempo de que usted y yo, como dice en el Salmo 19, ahí mismo donde leíamos hace unos momentos, termina el versículo y termina esta declaración: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Pero nosotros como cristianos, Esdras dijo: por eso ellos la han invalidado, ellos han escrito más versículos, ellos le han quitado libros, ellos han puesto otro evangelio, ellos no creen en la venida de Cristo. Pero nosotros como cristianos, nosotros que tenemos la palabra no adulterada, por eso debemos amar tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Queridos hermanos, es tiempo de aprender a amar la ley de Dios, de buscarla, de leerla. A veces muchos de nosotros nos paramos y ya son las 4 o 5 de la tarde y ni siquiera leímos una porción de la Escritura. Tiempo es de actuar. Queridos hermanos, la Biblia no es cualquier libro. Vean, solamente les voy a dar por el tiempo algunos versículos, pero la Biblia tiene poder para salvar a una persona inconversa. Dice en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio, la Biblia, puede salvar a una persona. ¿Cómo es que usted y yo fuimos salvos? ¿Cómo es que una persona es confrontada con su pecado? Por medio de la palabra de Dios. No es por medio de una historia del pastor, no es por medio de un sueño o una visión. No, es por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene el juicio de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis que cuando fueron abiertos los libros, fueron juzgados los muertos conforme a las cosas que estaban escritas en ellos. Y se refiere a la palabra de Dios. Contiene juicios. Dice la palabra de Dios también en Jeremías 23:29 que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la roca. Es como un martillo que a veces nosotros tomamos un martillo y le pegamos a la piedra y otra vez y otra vez y otra vez, y uno es constante, de una manera golpeando y golpeando y golpeando, de tal manera que esa roca, por más dura que ésta sea, por más rebelde que sea nuestro hijo, por más inmoral que sean nuestros familiares, por más difícil que sea el hecho de que vivan cada vez en pecado, por más difícil que sea la situación y el corazón de las personas, la palabra de Dios tiene poder
para poder quebrantar los corazones, aún los corazones más duros, queridos hermanos. Eso es lo que tiene poder la palabra de Dios. Dice en el Salmo 19 también, si me acompañan, Salmo 19, versículo número 7, la palabra de Dios dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es el alma? La base de nuestras emociones. ¿A qué se refiere ese pasaje? Que una persona que es enojona, una persona que es berrinchuda, una persona que vive en algún tipo de pecado, y en cuanto a sus emociones, cuando es enfrentada a la palabra de Dios, cuando viene a la ley de Jehová, la ley de Jehová es tan perfecta que convierte el alma, queridos hermanos. Una persona enojona, ¿cómo puede pasar? ¿Cómo puede pasar a ser una persona pacífica? Por medio de la palabra de Dios. Una persona que es rencorosa, una persona que es berrinchuda, una persona que trabaja con su carácter y es de mil maneras, ¿cómo puede ser transformado? Por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el corazón. Dice la palabra de Dios también en 2 Timoteo capítulo número 3, dice la palabra de Dios en el versículo número 15: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, ¿quiénes? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No habla en este contexto, no habla de la salvación del alma, sino habla de aquellos tropiezos que como cristianos en ocasiones tomamos malas decisiones, en ocasiones llevamos mal nuestra vida cristiana, en ocasiones vemos cosas que no deberíamos de ver. ¿Cómo podemos transformarnos? Bueno, nos da sabiduría la palabra de Dios. Dice que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios en 1 de Pedro 2:2 dice que es el alimento diario y necesario. Desead como niños recién nacidos la palabra espiritual no adulterada, la cual puede hacernos sabios, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, aparte de eso, sirve para nuestra santificación. Vean lo que dice en Juan capítulo número 17. Estoy a punto de terminar, ténganme paciencia. Juan capítulo número 17 dice el Señor Jesucristo hablando, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, que la palabra de Dios sirve para nuestra santificación, para cuando nosotros estamos haciendo algún trámite chueco en nuestros papeles y nos damos cuenta que a Dios no le gusta eso. Sirve para que nos dé o que nos ayude a poder vivir una vida santa, una vida en cuanto a nuestra vestimenta, en cuanto a nuestra manera de pensar, en cuanto a nuestra adoración, porque la Biblia nos va guiando en todos los aspectos, nos habla de todos los temas que nosotros pudiéramos tener dudas. La palabra de Dios sirve para eso. Aparte, en el mundo en el cual nosotros vivimos, la palabra de Dios es la lámpara. Dice en el Salmo 119, 105, donde leíamos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sirve para cuando usted esté en medio de una densa oscuridad, usted enciende la lámpara, usted enciende la luz y puede ver sus pasos y puede ver el camino. ¿Por qué? Porque vivimos en ese mundo, queridos hermanos. Aparte de eso, dice la palabra de Dios, y termino con este versículo. Vean lo que dice en Josué, lo conocen también de memoria, en Josué capítulo número 1, versículo número 7 en adelante. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Para qué sirve que yo haga lo que la palabra de Dios dice? Bueno, Dios promete que seremos prosperados en lo que hagamos. ¿Tiene usted un negocio? Haga las cosas como a Dios le gusta. ¿Sabía usted que un versículo de la palabra de Dios dice que habla acerca de la balanza? Que cuando nosotros hacemos trampa y tienes tu negocio y le pones 100 gramos más y te estás robando al cliente, sabes que eso es abominación delante de Dios. Si tú tienes tu negocio, haz las cosas como a Dios le gustan, y Dios promete, no tu pastor te promete, Dios promete que serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios bendice eso, pero hacerlas de la manera correcta.
Así es de que, queridos hermanos, dice en el versículo 8 también: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces y hasta entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queridos hermanos, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haremos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero, Cristo, el lucero de la mañana, salga en vuestros corazones. Queridos hermanos, lejos sea de nosotros que invalidemos la ley de Dios. Yo los animo a cada uno de ustedes a que traigan la palabra de Dios, el libro, que es sobre todo libro. Usted no tiene por qué estar tomando una Biblia de ahí. Son para los visitantes. Qué triste es que a veces vienen visitantes y ya no hay Biblias ahí. ¿Y quién los tomó? ¿Cuántos visitantes tenemos? Pues hemos de tener un montón, porque hay como 12 Biblias ahí. No, lo triste es que está el visitante y no tiene Biblia, y algunos de nosotros tomamos esas Biblias. ¿Saben? Debemos valorar la palabra de Dios. ¿Cómo? Leyéndola. Ahora, no estoy tirando pedradas a alguna persona en específico, ni me doy cuenta yo además, pero lo que yo quiero decirles es que la palabra de Dios es un libro sobrenatural. Usted tiene algún problema, tiene alguna enfermedad, antes de recurrir a algún libro de psicología, algún libro de algún escritor famosísimo, vaya a la palabra de Dios, porque como espada tiene el poder para dañarnos en ocasiones, exhortarnos, pero como es de doble filo, tiene el poder para sanarnos. Hace unos días fuimos con la hermana Sofía, el lunes, y estaba yo compartiendo el Salmo 23 con ellos, y ese salmo habla acerca, les compartí, de la salvación, y los enfrenté con el pecado a los que estaban ahí. Y por otro lado, el mismo Salmo 23 da palabras de consuelo, de ánimo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así es de que, hermanos, nosotros, nuestras doctrinas como Iglesia Bautista, todas nuestras doctrinas y enseñanzas serán basadas en este bendito libro. Usted nunca va a ver, bueno, tenemos la escuela dominical y va a haber unas hojas, pero todas esas enseñanzas son basadas en la palabra de Dios, no en un pensamiento de ser humano, porque ¿qué podría cambiarnos sino la palabra de Dios? Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso yo he amado tu palabra, más que oro, y más que oro muy puro. ¿Quién de ustedes, si viera ahí bueno, lo voy a poner hasta en un ejemplo más fácil? Tienes tu iPad y tienes la Biblia, y los pones ahí los dos en la mesa, están aquí una sobre la otra, y tienes ahí tu vaso de agua, y lo tomas y se te cae. ¿Qué tomas tú primero? Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, y Señor, ayúdanos a valorar tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a escudriñarla, a leerla, a valorarla. Señor, perdónanos porque muchos de nosotros le hemos puesto un montón de cosas a tu palabra. Es bueno tal vez hacer alguna anotación para recordar, pero no es bueno poner un teléfono, una firma de alguien. Señor, perdónanos porque muchas veces te hemos fallado. Te pido, Señor, que nos ayudes a amar tu palabra más que el oro, más que las cosas materiales. Ayúdanos a valorar tu bendita palabra.